La Natividad no solo es una fecha muy importante en el calendario religioso y cultural de Occidente, sino que también es uno de los temas más demandados para representar en la historia del arte. La Natividad, con San Lorenzo y San Francisco de Caravaggio, lo tiene todo. Lo tiene Caravaggio, tiene tenebrismo, tiene rebeldía y además es una obra objeto de múltiples historias y leyendas. Al día de hoy es una de las obras más buscadas por el FBI. Y no solo eso, sino que se dice que preside las reuniones de un capo mafia. Les doy la bienvenida un nuevo viernes, hoy con una propuesta que espero sea muy interesante para todo el amplio público de este canal. Porque obviamente llegan estas fechas y es inevitable que uno se acerque un poco a todos estos temas, como por ejemplo la Natividad, el nacimiento de Jesús, que en cuanto a historia cultural, en cuanto a historia del arte, para mí es un tema muy atrapante, porque más allá de que uno sea creyente o no, pasan cosas importantes a nuestro alrededor. Estamos un poco más sensibles y dispuestos a tener una mirada amable para con el otro. También estamos más dispuestos a reflexionar sobre nuestras vidas, sobre lo que pasa en el mundo. Y por sobre todas las cosas, quizás lo más lindo, digo yo, estamos mucho más dispuestos a ser humildes, a compartir, a tener empatía, que de alguna manera hace a la esencia de la vida humana. Aún así, por supuesto, teniendo en cuenta que acá hablamos un poco de sociología de la cultura, de historia del arte, de sociología del arte, etcétera, etcétera, quería traerles hoy una propuesta que, bueno, de alguna manera nos atrape un poco a todos, porque excediendo la temática, como lo dije en la apertura, este cuadro lo tiene todo. Así que hoy vamos a meternos en la mentalidad de alguien tan especial como Caravaggio, que se vio requerido para representar escenas religiosas y tuvo que hacer el ejercicio, arduo por cierto, de tratar de conciliar la mirada en la que él veía el arte con las formas en las que se debían representar las historias religiosas. Por otro lado, este cuadro además ha sido objeto de múltiples estudios, en cuanto a que hay muchas discrepancias sobre la datación. Así que hoy además nos vamos a dedicar a algunos estudios comparativos de la obra de Caravaggio. Como si esto fuera poco, vamos a meternos en la cosa policial, porque este cuadro fue robado. Y vamos a tratar, aunque sea someramente, de reconstruir qué fue todo lo que se dijo a partir del robo de este cuadro. Testimonios del episodio, testimonios de personas que dicen que vieron el cuadro, testimonios de mafiosos arrepentidos, testimonios de gente que dice que le quisieron vender el cuadro, etcétera, etcétera. Y además vamos a meternos un chiquitín en la historia de una reproducción que se hizo de esta obra en el año 2015 para ocupar ese vacío que seguía estando en el lugar, en la iglesia para la que fue hecha. Cuestiones técnicas y bastante interesantes de cómo lograr reproducir un cuadro a partir de una vieja fotografía y qué estudios se tuvieron que hacer sobre la obra de Caravaggio para tratar de al menos lograr una suerte similar de pincelada, de color, de textura y algunas chapitas más. Así que tenemos un lindo recorrido por delante, espero les entusiasme tanto como a mí. Entonces empezamos ya. En el calendario litúrgico tenemos como todo un periodo, ¿no?, que va desde el 25 de diciembre hasta el 6 de enero, en donde suceden una serie de episodios muy importantes, por supuesto para los creyentes, y que también determinaron un poco el futuro nuestro, relatados en distintos episodios en la Biblia, desde el nacimiento de Jesús hasta una de las epifanías, ¿no?, con la llegada de los reyes magos, los reyes de Oriente. En el medio de todo eso tenemos, bueno, la adoración de los pastores, tenemos el episodio horrible de la matanza de los inocentes, o sea, es un calendario bastante agitado. Lo cierto es que la Natividad es una de las representaciones que ya desde antaño se vienen reproduciendo, con una iconografía específica que ha ido evolucionando. Lo recuperamos bastante cuando hablamos del retablo Bradlin, que es una entrada que les recomiendo mucho para tratar de entender las fuentes de la Natividad. Se los voy a dejar por acá en el link, pero no nos vayamos por las ramas, decía yo, y que estas representaciones fueron variando a lo largo del tiempo, sin duda. ¿Qué pasa cuando llegamos a el incipiente barroco? Nos encontramos con Caravaggio, uno de estos
genios del arte, que impulsará, quizás aún sin proponérselo, una escuela en términos genéricos, porque si hay alguien que ha hecho escuela y ha tenido seguidores es Caravaggio, en tanto una de las líneas, ¿no?, que se inauguran en el barroco. Esto lo hemos hablado con la primera generación barroca. Caravaggio no es solo tenebrismo, él parte de cierta formación manierista, va encontrando su propio camino hacia una representación naturalista, en donde por supuesto también hay chiaroscuro, en donde hay una mirada mucho más cercana del modelo, de la realidad circundante, que atiende sin ninguna duda, más allá de que hubo muchas idas y vueltas con la obra de Caravaggio, a lo que salió del Concilio de Trento, es decir, a la Contrarreforma. Buscar que el fiel se acerque a las imágenes, se sienta identificado, entender que las historias bíblicas hablan de personas humildes y que por lo tanto tenían un mensaje sencillo, claro. Con lo cual, la obra barroca en general tiende a autoexplicarse. Caravaggio, a su vez, en su cortísima vida, irá buscando formas no solo de representar el instante adecuado que movilice al fiel espectador, sino que además trata de darle una impronta un poco más dramática. Esto lo lleva a el tenebrismo. Tenebrismo, fondo oscuro, luz enfocada en lo que se quiere destacar, es decir, un chiaroscuro potente, extremo, que hace que nos metamos en la obra y que miremos lo que tenemos que mirar y que lo sintamos. Entonces, el tenebrismo nace con Caravaggio, se va a caracterizar por el uso potente de la luz, que de alguna manera le da más relievo, ¿no?, que despega a los cuerpos de ese fondo oscuro y que por tanto, ustedes saben, ¿no?, cuando tenemos oscuridad y luz dramática, se marcan, se ven cosas que con otro tipo de iluminación o con una luz natural no se distinguirían. Somero repasito sobre lo que implica el tenebrismo. Hemos hablado largo y tendido en este canal de Caravaggio y de sus obras, con lo cual seguramente por aquí les iré dejando sugerencias. Y ahora nos vamos a este encargo maravilloso de una natividad. Y vamos a empezar por lo que se pensó originalmente del encargo de esta pieza, para luego ir problematizándolo. En esencia se creyó, y se cree, algunos lo sostienen al día de hoy, que esta obra corresponde o data más o menos de 1609, es decir, cuando Caravaggio está en fuga por haber cometido asesinato en Roma. Él es buscado por la policía papal, huye para salvar su vida, a pesar de que dijo que en realidad él había buscado herir solamente a esta persona y no matarla. Lo cierto es que, bueno, Caravaggio siempre andaba de refriega en refriega y acá se le fue la mano, para decirlo rápido. Cuando él huye, va hacia el sur de Italia, se cruza a Malta, a la isla de Malta, y cuando es perdonado, él prepara unas obras para obsequiarle al Papa, empieza su camino de retorno y termina muriendo en Puerto Ercole, ahí muy cerquita de Roma. Situar hasta ahora 1609 significa que se creyó que él pintó esta natividad con San Francisco y San Lorenzo para el oratorio de San Lorenzo, justamente en Palermo, hacia el sur de Italia, mientras estaba escapando. ¿Qué es lo que tenemos ante nuestros ojos? Bueno, la Sagrada Familia, que está acompañada por dos santos, San Lorenzo y San Francisco. Un niño Jesús, que parece, ¿no?, bastante fornido, no vemos su expresión, pero qué decir, parece un niño saludable, con un cuerpo con presencia, y de hecho lo que sí intuimos es que está mirando prácticamente en dirección al ángel, ¿no?, antes que a su madre María. María está con la mirada hacia abajo, honestamente no parece muy feliz. Es una escena que a uno le da la sensación de cierta melancolía antes que algarabía. En María esta expresión se puede entender porque, bueno, ella sabía lo que iba a pasar con ese pequeño. Esta idea anticipatoria de María de saber que, bueno, ¿no?, era el Cordero de Dios, como decía San Juan. Caravaggio nos presenta una escena en algún punto típica, es decir, respeta los personajes, ¿no? De hecho está el buey, que tiene una cara media rara, como preocupada, como incrédulo, como no entendiendo qué está sucediendo ahí. Escena que de alguna manera refleja la humildad de la situación y que, vamos a volver sobre lo mismo más de una vez, honestamente parece un tanto apática,
Mismo los santos que acompañan están con una posición casi triste. Quiero decir, si lo pensamos en tanto espectadores, es una pieza que nos genera empatía y nos genera más bien reflexión de por qué este niño ha venido al mundo antes que la alegría o la felicidad de que ha nacido el Mesías, ¿no? Típico de Caravaggio, las ropas de los personajes son contemporáneas, es decir, no remiten a un pasado histórico cristiano. No hay halos de santidad, ni siquiera el niño, ¿no? Parece muy iluminado. Lo que sí nos habla de que este es un momento especial, religioso, espiritual, es el ángel. Un ángel muy especial. Y ya me detengo un segundo. Caravaggio y los ángeles. Esto daría para una entrada igual. La dificultad, el problema que representó siempre para Caravaggio la figura del ángel y cómo encararlo. Porque al fin y al cabo es algo que se aleja de lo terrenal, es algo que se aleja de lo natural, es algo que se aleja de lo real. Y entra en un mundo, es un personaje que nos hace entrar en un mundo espiritual, lejano a la tierra. Lejano a la humildad, a los harapos, a las manos y los dedos sucios, a los pies de la misma manera, miembros laboriosos, modelos del vulgo. Con lo cual Caravaggio elabora y reelabora bastante sus representaciones de ángeles. Un poco las patadas de los tumbos, ¿no? Porque problemas tuvo bastante. Hemos hablado aquí de San Mateo y el ángel, ¿no? Pero volvamos. Este ángel, tan humano él, ¿no? En un punto conecta con el cielo porque viene desde arriba, pero viene casi como un meteorito. Vean ustedes la energía que imprime a la escena, una escena tan tranquila, tan silenciosa, y viene además con la filactelia que anuncia, ¿no?, la gloria en las alturas, con lo cual nos lleva a la historia bíblica y en vez de este ser un escenario cualquiera de una familia cualquiera, nos dice que claramente lo que está ahí es el Hijo de Dios. Algo muy interesante es pensar en las actitudes también que le imprime Caravaggio a cada uno de los personajes. San José está de espaldas, por ejemplo. Siempre un rol un tanto extraño de San José, a pesar de que Caravaggio acá lo hace joven, lo pone con un manto verde. Y de hecho, voy a destacar esto de que lo haya hecho joven, porque hemos hablado aquí también de la iconografía de José, que por lo menos hasta el Renacimiento incluso se lo venía haciendo como un viejo achacado, inútil, cuando directamente a veces ni siquiera aparecía en las historias. Acá no, y de hecho Caravaggio lo pone mostrando las piernas, o sea, es como que está girado para conversar. ¿Por qué estaría San Francisco acá? Bueno, porque es un homenaje, por supuesto, a este lugar para el que fue encargado. San Francisco, además, un santo muy atractivo en este momento, ¿no? Austero, reflexivo, tiene una cierta actitud de adoración, podríamos decir. San Lorenzo, el patrón de la oración, aparece a la izquierda. Este personaje es bastante interesante porque está ubicado junto con el ángel desde la izquierda, que es de donde viene la luz, con lo cual, bueno, se destaca el color de las ropas. Por supuesto, todos están orientados hacia el niño que está en el suelo, con la cabeza ahí muy visible del buey. El burro se ve apenas. Y quienes estudian un poco esto en la figura de la Virgen, creen que Caravaggio un poco recurrió a una fórmula de la Virgen que no era tan habitual, que es la Madonna del parto. Hemos hablado acá de la iconografía de la Virgen María, ¿no? En iconografías incómodas. ¿Por qué? Bueno, porque la mujer está de rodillas, como descansando de los trabajos de parto. Las ropas están desordenadas, el pelo está, digamos, recogido, pero así nomás, de una manera muy sencilla. Lo cual también nos lleva a hablar de estos modelos que tomaba Caravaggio, ¿no? Siempre gente humilde, italianos, ¿no? Romanos, napolitanos, lo que fueran, pero comunes, que andaban por allí. Y en ese sentido no cede a su impronta tenebrista y a sus típicos modelos. Incluso, como dije, el ángel, que es un ser divino, parece un niño común y corriente. Hasta aquí una primera aproximación a esta pieza, porque ya vamos a ir profundizando bastante más. En 1969, esta pieza que estaba expuesta en el oratorio de San Lorenzo, desde que fue hecha por Caravaggio, fue robada. Si ustedes buscan los titulares del momento, dicen claramente: fue robada por la Cosa Nostra. ¿Qué fue lo que pasó? En la noche entre el 17 y el 18 de octubre de 1969, dos personas acceden a este oratorio, que por supuesto no tenía ningún tipo de protección. Como ustedes saben, la mayoría de las iglesias en Italia y en el mundo
no tienen una protección puntual para las obras de arte. Bueno, esto un poco ha ido cambiando aún así. Y lo cierto es que el ladrón se acerca al lienzo y para poder llevárselo, obviamente, una pieza enorme, por supuesto, asume que tiene que dejar el marco. Con lo cual saca una navaja y empieza a cortar groseramente la tela. No solamente eso, sino que además de la tela se corta un dedo porque quedan las manchas. La tela pesaba 100 kilos, con lo cual cuando la empieza a cortar cae contra el suelo desplomada. Esto se sabe obviamente más allá de ciertos testimonios porque también perdió pintura en ese acto tan violento, con lo cual parte de la pintura se desprende y queda en el suelo. Y para terminar de rematar la historia esta, que debe estar sufriendo como yo, la enrolla, o sea, enrolla los 100 kilos de tela sin ningún tipo de protección y se lo lleva. A la mañana siguiente, 18 de octubre de 1969, van los guardianes del oratorio y no estaba la pieza. Por supuesto, se hace la denuncia, se comprueba la tosquedad con la que fue cortada, las manchas de sangre, la parte de la pintura que se perdió y ahí empieza toda una cadena de investigación, de idas y venidas, que nos llega hasta el día de hoy. Ahora van a ver que empezamos un ida y vuelta en el tiempo. Estamos en 1969, vamos a llegar hasta hoy, desde hoy vamos a ir hasta atrás porque se descubrieron cosas nuevas y así. Lo cierto es que con las primeras investigaciones se empieza a hablar con algunos mafiosos. Uno de los tantos arrepentidos fue Vincenzo Della Piana, que era sobrino del patrón Gerlando Alberti, que dijo que luego de varios intentos fallidos de vender la pieza, que muy probablemente esto se debía al estado precario en el que estaba, esta habría sido enterrada por su tío en un campo de Palermo, junto a heroína y una gran cantidad de dólares, según informó. Pero cuando se fue a excavar este lugar, no se encontró el cofre con el lienzo, un cofre de hierro que él dijo que tenía esta pieza. Luego, Francesco Marino Manoia, un colaborador de la justicia, declaró a Giovanni Falcone que él había sido uno de los autores y que fue consciente que cuando lo enrolló y se lo llevó, ya le había hecho un daño irreparable. Con lo cual, para él esta obra estaba destruida. Sin embargo, miren ustedes, el núcleo de protección del patrimonio artístico de los Carabinieri en Italia llegó a la conclusión de que este señor se había confundido con otra obra que había robado. Un cuadro de Vincenzo de Pavia que estaba en la iglesia adyacente. A ver, me río porque no lo puedo creer. Para decirlo claro, ese es un momento en el que, y después también, en el que muchas veces la mafia robaba obras de arte para poder negociar con la justicia. De ahí a que el tipo se confundiera porque no se acordaba si había robado esa iglesia, la iglesia de al lado, etc. Así continúan las investigaciones y recién en 1980 se tiene una novedad. Y es que Peter Watson, un historiador y periodista británico, declara en ese momento que había estado en Laviano, en la provincia de Salerno, y que un marchand de arte le había ofrecido la Natividad de Caravaggio. Acuerda un encuentro con los revendedores el 23 de noviembre de ese año y ¿qué sucede? Terremoto. Toda esa región queda destrozada con el terremoto de 1980, con lo cual nunca se realiza el encuentro. Seguimos buscándolas, pues ya a esta altura el núcleo de los Carabinieri se iba especializando cada vez más en obras robadas, de hecho fue creado para eso. Y en 1996 Giovanni Brusca dice que la pieza podría ser devuelta por la mafia a cambio de una reducción puntual en la condena, etcétera, etcétera. Cuestiones legales italianas. El Estado rechaza esto y ahí quedó. Pero aparece otro arrepentido, Salvatore Cansemi, que él dice que la Natividad se exhibía en algunas reuniones puntuales de la cúpula de la Cosa Nostra como símbolo de poder. Con lo cual esto daría pie, por lo menos, a saber, si es que es real lo que declara, que la pieza no se había destruido en el robo, al menos. El 9 de diciembre de 2009, miren cómo seguimos la historia, tenemos un nuevo arrepentido de la mafia, Gaspare Spatuzza, que dice que la Natividad, este cuadro, en los años 80 había sido confiado a otra familia, la familia Pugliarà, que era jefa del distrito de Santa María del Gesù. Dice que los Pugliarà
escondieron la obra fuera de la ciudad, sin protección, y que había sido el lienzo mordido por las ratas y por cerdos, eso dice la declaración, con lo cual los restos del lienzo habían sido quemados. Pero en el 2017, Gaetano Grado, otro mafioso, afirmó que el lienzo estaría oculto en el exterior, que en 1970 el patrón, Gaetano Badalamenti, lo habría llevado a Suiza a cambio de una considerable suma de francos de un anticuario suizo, que llegó a Palermo para concretar el negocio. Grado también informó en ese momento que Badalamenti le habría dicho que la pintura había sido desarmada para venderla en el mercado clandestino, es decir, que se había troceado en distintas piezas. Para el 2018, casi que era firme pensar que esta pieza había salido del país y que estaba en Suiza. En ese mismo momento aparece otra pista que indica que no estaba en Suiza, sino que estaba en Europa del Este. Si regresa sería un auténtico milagro, afirmó Bernardo Tortorici di Raffadali, presidente de Amigos de los Museos Sicilianos, que aún así abrió la puerta para ver si se podía hacer algún tipo de acuerdo entre la mafia y el poder ejecutivo italiano para recuperar esta obra. Aún así, y ante falta de pistas concretas, la verdad es que se barajan tres paraderos. Es decir, no solo Suiza, Europa del Este, sino que algunos dicen, esto nunca salió de Sicilia. ¿Por qué? Justamente por la teoría de para qué había sido robada, para tener una garantía de negociación. De hecho, hubo distintos cuadros robados por la mafia, uno de ellos un Van Gogh, que fue recuperado justamente en este tipo de negociaciones. Pero está esta cosa de si el cuadro realmente fue dividido en 6 u 8 secciones, como dijeron algunos de los arrepentidos. De hecho, en el 2018 también sucede algo bastante interesante, y es que el Vaticano hace un llamado a través de sus órganos de difusión para volver a colocar el tema de la Natividad de Caravaggio en el centro del debate internacional y tratar de buscar y recuperar la pintura. Ya llevamos ahí más de 50 años, ¿no? En ese momento ya el valor de la pintura se estimaba en unos 30 a 35 millones de dólares. Motivo por el cual, justamente lo dijimos, está entre las piezas más buscadas por el FBI. Se entiende que este llamado del Vaticano del año 2018 tiene contacto directo con el compromiso que asumió en su momento el Papa Francisco cuando visita Palermo. Francisco viajó para honrar al beato Giuseppe Puglisi, y en ese momento también el Dicasterio para el Servicio del Desarrollo Humano Integral del Vaticano organizó el 15 de octubre una conferencia llamada Caravaggio Antimafia. De alguna manera la Iglesia también con esto se estaba oponiendo a la mafia, ¿no? Y de hecho en el comunicado, en cuanto a esta pieza de Caravaggio, dice: es un símbolo y herencia formidable de la humanidad que supera la distinción entre creyentes y no creyentes y va más allá de Palermo e Italia. Ahora, en el 2019 sucede algo bastante interesante, y es que se dan a conocer o se hacen públicos de alguna manera, al menos The Guardian accede a el proceso de investigación que se había iniciado en 1969. Y entre otras cosas, publica el testimonio del cura de la iglesia a la que pertenecía la obra. Testimonio que fue tomado en el proceso de investigación, donde detalla que la pintura fue robada por la mafia y que habían enviado un trozo cortado de la tela a la iglesia. Esta entrevista fue grabada en el 2001. Quien habla aquí es Rocco Benedetto, el párroco del Oratorio de San Lorenzo, que murió en el año 2003. Y él cuenta: el cuadro está en la casa del capo de la mafia siciliana, Gaetano Badalamenti, que intentó timar a la iglesia para su devolución. Él cuenta que unos meses después del robo le llegó una carta que decía: tenemos la pintura, si quieres llegar a un acuerdo, anúncialo en el Giornale de Sicilia. Esta aparición en la prensa de Sicilia sería la respuesta de la iglesia ante la carta de una mafia para empezar el diálogo. Así lo hizo Benedetto. Se le comunicó primero al superintendente de Asuntos Culturales de Palermo, quien dio la información al periódico. 2 semanas después, el cura recibe una segunda carta, pero esta vez ya con una amenaza. La carta incluía un trozo del lienzo para que estuviese seguro de que lo tenían ellos. En ese momento, Benedetto, el cura, ¿no?, vuelve a acudir al superintendente de Asuntos Culturales, pero en este caso dudan de él porque creían que el propio cura era el ladrón, y
le dijo que hablara con la policía y que denunciara todo. Cuestión es que el párroco estuvo investigado por la policía, le tomaron las huellas dactilares y demás, pero resultó ser inocente. Obviamente, luego el superintendente manifestó públicamente sus disculpas, pero se había perdido la oportunidad de tratar de dar con el cuadro. Y con estas revelaciones también se supo que en 1970 un sacerdote de la misma región, pero a ciertos kilómetros de distancia de Palermo, llamó a Benedetto, a este cura párroco, para decirle que él había visto una foto de la obra robada. Me dijo que tras recibir una de sus obras recién restauradas, fue robada poco tiempo después. Él estaba seguro de que había sido la mafia local y contactó con otros mafiosos para recuperarla. Después me contó que le visitó un chico joven con 2 fotografías. Una era la de su obra robada y la otra era la Natividad. Señaló la suya, que era de un pintor de la Toscana, poco conocido, y se la devolvieron. El cura mismo le contó que cuando vio esta otra foto, llamó a la policía para actualizar la situación del cuadro, pero que quedó todo ahí. The Guardian, además, recoge el testimonio de la hija del ama de llaves, llamada Antonella Lampone, que dijo que jamás iba a olvidar esa noche, que ella tenía 15 años cuando ocurrió el asalto y que justamente el cura Rocco Benedetto aseguraba todo el tiempo que esa pintura estaba en la casa de un jefe de la mafia y que el sacerdote además le había confesado a su madre que los ladrones habían tratado de hacer contacto con él para hacer un trato. Ahora, este es un caso súper jugoso. Hay un libro que se actualizó en el año 2021 de Michele Cupone que recupera, ¿no?, todas las últimas novedades en la investigación y que además focaliza o trata de afirmar otras cosas que tienen que ver con la pieza en sí. Volvemos al cuadro y a la cosa técnica de en qué momento realmente Caravaggio pintó esta pieza. ¿Por qué? ¿La pintó estando en fuga? A ver, acá Cupone empieza a hacer como su propio análisis estilístico, pero lo cierto es que ya hace rato había otros historiadores del arte, otros estudiosos, que venían sosteniendo que no se condice esta pieza con la última etapa de Caravaggio. Se cree que siempre se sostuvo erróneamente esta datación de 1609 a partir del comentario de Bellori, que Bellori además lo odiaba a Caravaggio, donde dice lo siguiente: pero la desgracia de Michele no le abandonó y el miedo lo llevó de un lugar a otro. Tanto es así que mientras viajaba por Sicilia se trasladó de Messina a Palermo, donde realizó otra natividad para el oratorio de la Compañía de San Lorenzo. La Virgen contemplando al niño recién nacido, San Francisco y San Lorenzo. Está San José sentado y un ángel en el aire, extendiendo sus luces entre las sombras de la noche. Esto lo dijo Bellori, se imaginan, casi contemporáneo a Caravaggio. Hoy por hoy se ha logrado documentar y este libro lo recoge, pero como digo, ahora voy a mencionar a tantos otros que estuvieron remando con esto, porque acá le hacemos honor a todos. Decía yo, hoy por hoy, con documentación y demás, se sabe que esta pieza fue pintada en el interior del Palazzo Madama, que era... Hoy por hoy es la sede del Senado de la República, pero en ese momento vivía Caravaggio ahí. Y es muy importante porque se logró asociar un cuadro correspondiente o llamado como Cum Figuris, mencionado en un documento romano del 5 de abril de 1600, que iba a ser un retablo, lo cual permite ubicar esta pieza de Caravaggio en otro momento completamente distinto de él, que es cuando estaba pintando la Capilla Contarelli. Ahora, como dije, vamos a hacer honor a todos los estudios que recuperaron esto, porque sí es muy evidente, incluso para ojos inexpertos como los de uno, que las pinturas de la estancia de Sicilia de Caravaggio son absolutamente distintas de lo que tenemos adelante. Ya desde 1920, algunos estudiosos habían pensado la posibilidad de que la Natividad hubiera sido pintada mucho antes, es decir, en esta etapa romana de Caravaggio. El primero que lo mencionó fue Eurico Manzeri, quien en 1924 propuso fechar la Natividad en la época romana de Caravaggio por razones estilísticas. El tipo lo que hizo fue analizar el estilo, no tenía otra documentación. En 1951, Edoardo Arslan volvió sobre esta cuestión y trabajó sobre la cercanía cromática y sobre el rollo, ¿no?, de que contiene el himno de Gloria in Excelsis Deo, que lleva el ángel, ¿no? Con eso solo
él notó que había similitudes suficientes para hacer pensar que esta pieza de Caravaggio no se condecía con sus obras de Sicilia. En 1982, Alfred Moir recupera esta idea, coincide en que el estilo de la obra era incompatible con la fecha y asocia la Natividad con las obras mencionadas en este contrato del 1600 con un tal Fabio de Sartis. Contrato en el que tristemente no se menciona el tema, pero que sí se habla de crear una obra cum figuris, es decir, con figuras, que no están especificadas en el documento. Lo que sí dice el documento es la altura y el ancho, lo cual la asocia o la acerca a la Natividad de Caravaggio. Es decir, ya para la década del 80 habíamos arribado a la idea de que estilísticamente no se correspondía con esa etapa de Caravaggio. Y además de todo eso, encontramos un contrato que, si bien no menciona el tema, sí se corresponde en dimensiones con la obra robada. Pero esto se termina de constatar a partir de que, miren, qué maravilloso que es el mundo del arte. Se logra relacionar a este misterioso personaje que encargó el cuadro Cum Figuris con Palermo. Fabio Nuti, es decir, quien había firmado este contrato con Caravaggio, tenía relación con esta región. ¿Por qué? En el 2012, Giovanni Mendola encuentra una carta de cambio que data de marzo de 1601 y da fe de una transacción financiera entre Fabio Nuti, que llevaba ciertas relaciones comerciales en el sur de Italia, y Cesare de Agosta, uno de los hermanos de la Compañía de San Francisco, que tenía su sede en el Oratorio de San Lorenzo, entre cuyos miembros además había muchos comerciantes. Claramente no dice la Natividad de Caravaggio, pero bueno, es un documento muy importante porque relaciona a todas las personas con esta obra. Si seguimos cronológicamente quién siguió estudiando esta datación de la obra de Caravaggio, tenemos que mencionar a Nicola Spinoza, quien ha afirmado, contrariamente a lo que siempre se ha creído, el cuadro no fue realizado en Palermo. En verdad, ahora se sabe que Caravaggio pintó esta Natividad sin pensar que podría ir al oratorio de San Lorenzo, pintó esta obra en Roma. Eso, sumado a determinadas cuestiones estilísticas entre la Natividad y las pinturas romanas de Caravaggio, parecen ser, en este sentido, bastante concluyentes. Por ejemplo, mirando la Natividad, el grupo de personajes principales, ¿no? El Niño Jesús, la Virgen y San José, aparecen ligeramente desplazados hacia la derecha. Por supuesto, el apoyo de la narración es el Niño Jesús, que está colocado casi en el centro. Pero lo que llama la atención es la fuente de luz de la izquierda, que corta prácticamente la figura en dos, iluminando el rostro y los hombros, y dejando el resto del cuerpo en una luz tenue. La misma luz irradia el rostro de María, también una plebeya del común, que contempla a su hijo. San José, ya lo dijimos, ¿no? En una postura bastante particular, está de espaldas, nos muestra la nuca, muestra las piernas. El lugar de él lo ocupa un santo, el lugar de él habitualmente en las natividades, y él señala con una mano. La escena ubicada en el interior de una choza, techo de paja, un lugar humilde, y el ángel con el pergamino. La ubicación de estas figuras a la izquierda, a la derecha y las formas no las mencionamos porque sí, sino que si comparamos esta pieza con la etapa siciliana de Caravaggio, nos vamos a encontrar con que, por ejemplo, la resurrección de Lázaro o la adoración de los pastores tienen un registro distinto. Las obras sicilianas de Caravaggio están divididas en dos registros. Uno superior, grande, vacío, espacio total, algo completamente ausente en la Natividad. El color de la Natividad, al menos por la reproducción que se tiene por esta fotografía, es mucho menos lúgubre que las de la etapa siciliana, que, como dice Mauseri, las obras de la etapa siciliana fueron pintadas en condiciones de un estado de ánimo bastante agitado. De hecho, las obras sicilianas son poco cercanas, ¿no? Están como tomadas desde lejos. Los personajes están distantes. En cambio, la Natividad son personajes cercanos. Incluso, las diferencias también afectan al soporte, porque se hicieron análisis sobre el lienzo, comparando las obras que tenemos de Caravaggio de la época romana, y son distintas. Es decir, las pinturas sicilianas fueron ejecutadas en múltiples hojas cosidas entre sí, mientras que las obras romanas estaban pintadas en un solo lienzo. Por otro lado, y rápidamente comparemos obras de la misma etapa. Si vemos, por ejemplo, la cara de la Virgen María, los ángeles, las posturas, el escorzo, los colores y la luz, parece que hay
toda una cercanía de época y de momento en la obra de Caravaggio. Lo cierto es que como hoy no podemos disfrutar tantos detalles de esta obra porque lo que tenemos es una foto tomada, por cierto, por un fotógrafo que creo que nos salvó la vida a todos para poder disfrutarla, en algún momento, bueno, se decidió hasta incluso hacer un homenaje, ¿no? Para que justamente no se olvide qué es lo que pasó con esta obra de Caravaggio. De hecho, el año 2015 fue un año bastante intenso con esta temática porque pasaron dos cosas importantes. Una es que una artista mexicana junto a un artista siciliano hicieron una obra homenaje que estuvo colgada durante un tiempito en este oratorio ocupando el lugar vacío, una obra que se tituló Hombre en fuga, el Caravaggio de Carmen Parra y Beppe Vesco, que es una suerte de interpretación homenaje de la Natividad, con colores muy puntuales, ¿no? Cito lo que explicaron. Quiero decir, ¿por qué usaron rojo y azul? Rojo, sangre, para las siluetas, sobre un fondo azul intenso que simboliza la agresión que sufrió el cuadro, que fue robado violentamente. Y el azul también intenso, ¿no? Que cubre un poco todo el lienzo, simbolizaría una ola del Mediterráneo que, cito al artista, se ha llevado mar adentro la memoria de este cuadro. Lo que trataron estos artistas es poner de nuevo el foco en tratar de recuperar esta obra. Pero además, para esta misma fecha, se encargó una réplica muy desafiante, porque lo único que había era una foto. Es así que Factum Arte de Madrid fue contratada para tratar de lograr una réplica a escala para ser ubicada en el lugar donde estaba la pieza original. Ellos en su página, que seguramente les voy a estar pasando por acá, cuentan cómo fue todo este proceso, porque obviamente tenían muchos desafíos. Por supuesto, nada de la pieza original. Fotos que se imaginan en una calidad de 1950, 1960 y pico. Incluso la última restauración que se había hecho en 1951 tenía algunas fotos también que usaron como base. Lo cierto es que igual Factum Arte ya había sido contratada en el año 2009, coincidiendo con los 400 años de la muerte de Caravaggio, justamente, para hacer otras obras. Entonces un poco ya tenía el contacto y el estudio de las piezas de Caravaggio, por ejemplo las de San Luis de los franceses en Roma. Esto un poco les sirvió junto a especialistas, imaginan, historiadores del arte, bueno, especialistas en tecnología, fotografía, color y demás para tratar de llevar adelante este encargo. La idea era, por supuesto, conseguir una imagen que de alguna manera no reemplazara, sino que dialogara con la obra de Caravaggio y tratara de mostrar lo original de esta obra, pero que se entendiera que era una réplica moderna. Cuentan allí todo el proceso, si a alguien le interesa, como dije, está todo en la página, de cómo fueron tratando de ampliar partiendo de una foto muy, muy pequeña para ir poniéndole más resolución. Estamos hablando del 2014-2015, no existía tampoco reproducciones en 3D, pero sí trataron de ir reconstruyendo a partir de ampliaciones de lo que se tenía, cómo se había craquelado la pintura, es decir, en qué estado estaba más o menos la pieza cuando fue robada, para tratar de hacerlo de la manera más aproximada posible. Con lo cual había que imprimir en capas de alguna manera para tratar de lograr no solo los colores, sino también cómo se han ido deteriorando con el tiempo. Y cito alguna cosita porque me parece que vale la pena. Caravaggio tiene una textura única que caracteriza sus cuadros. Su pintura descansa sobre un fondo tosco pero cuidadosamente estudiado, que rompe los bordes de las líneas y funde ópticamente los colores sin que exista una fusión física de los mismos. Estos brochazos son imposibles de reproducir digitalmente, pero pueden reproducirse hasta cierto punto manualmente. Esto hizo que, además de trabajar con impresiones, se trabajara manual sobre esta impresión. Finalmente arribaron a un resultado bastante exitoso y en el año 2015 se descubrió, ¿no? Se hizo todo un acto y se descubrió esta pintura impresa, réplica de Caravaggio, que al menos nos permite disfrutarla y que para quienes en realidad hacen uso del oratorio en tanto creyentes, bueno, tengan ahí su pieza en un espacio vacío, como estuvo desde 1969. Como verán, Caravaggio realmente nunca defrauda. Aún en sus cuadros de temática religiosa, supo abrir un camino que no descartara
a los humildes como modelos, supo darle el drama y la intensidad necesaria a sus obras para que nos hagan reflexionar sobre lo que tenemos hacia adelante, para sentirnos cercanos, para buscar empatía, incluso para preocuparnos, ¿no? Con esta obra decimos, ¿por qué la Virgen está tan triste? Ya sabemos la importancia de su influencia en la historia del arte, y a pesar de que es uno de los artistas más estudiados, yo creo que igual nos falta mucho aún. La parte buena es que de a poco se van encontrando documentos, cosas que nos hablan de este artista fabuloso, que fue mucho más sofisticado y que fue mucho más estudioso de lo que muchos creen. Hasta aquí la entrada del día de hoy. Espero que hayan disfrutado no solo de hablar de esta natividad, sino también de recuperar un poquito otras piezas de Caravaggio y cierto análisis comparativo, a pesar de que lo hice medio rápido porque me pareció que se iba a ser muy largo esta entrada. Por lo demás, en una fecha tan especial, les deseo a todos y todas que pasen una hermosa Navidad, que pasen un hermoso 24 y 25 si es que no creen en todo esto. Y nos vemos la próxima semana porque acá estamos firmes todos los viernes. Muchas gracias por acompañarme hasta este último segundo. No olviden de apoyarme con un like, suscribiéndose al canal, compartiendo este video. Los invito desde ya a ver los videos que tenemos en el canal sobre Caravaggio, su técnica, sus estudios, sobre la natividad e iconografía cristiana. Seguimos en contacto a través de las redes sociales, a través de la página web donde pueden suscribirse las charlitas de Café con Arte que vamos a programar para el próximo año. Y por supuesto estaré más que ansiosa leyendo sus comentarios, ver qué opinan de esta obra de Caravaggio y qué les parece esta natividad representada de esta manera. Y por supuesto desde ya les propongo que me hagan saber si les gustaría una entrada en donde analicemos esta cosa estudiosa y espiritual de Caravaggio. Lo mencioné con el tema del ángel, además de quizás hablar de sus etapas, Roma, Sicilia. Entonces, paro ya de hablar. ¡Adiós!